Este 2020, PACMIC cambia su nombre a Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, continuando el apoyo al desarrollo de propuestas que reconocen la diversidad cultural, la participación y el beneficio colectivo. Si te preguntas, ¿qué debo hacer para participar en PACMIC? Aquí te explicamos. En PACMIC pueden participar grupos colectivos, asociaciones civiles, consejos comunitarios, grupos de artesanos, grupos artísticos, gobiernos tradicionales, creadoras y creadores o especialistas en el patrimonio cultural inmaterial. Hay dos modalidades: intervención cultural, con apoyos de hasta 40,000 pesos, o proyecto cultural, con apoyos de hasta 100,000 pesos. Identifica si tu propuesta corresponde a alguno de estos ámbitos: cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares, culturas alimentarias, tecnologías tradicionales, pedagogías comunitarias, protección de los derechos colectivos. Puedes consultar las bases y la guía para la elaboración de intervención o proyectos culturales en la página culturaspopulares.chihuahua.gov.mx, o también puedes contactarnos en Facebook, Culturas Populares Chihuahua. En tanto continúe la contingencia sanitaria nacional por la enfermedad COVID-19, puedes enviar tu propuesta de manera digital para recibir asesoría, recomendaciones y sugerencias. Una vez superada la contingencia y por determinación de las autoridades de salud, podrás llevar o enviar tu proyecto a nuestras oficinas en Avenida División del Norte, número 2900, Colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua. ¡Anímate a participar! La convocatoria se encuentra abierta hasta el 29 de mayo. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Nos encontramos, bueno, ahora con el antropólogo Gustavo Palacio Flores. Él es jefe de la Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Ay, hasta que una vez dije el nombre completo del departamento. Hasta que te lo aprendiste. No lo escribí. Y bueno, nos acompaña también Victoria Montemayor. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que es la convocatoria del PACMIC y bueno, los cambios que se han venido dando aquí en la unidad para en este año. Sí, no solamente en la unidad, en la misma convocatoria, Ismael, Victoria, que se dieron en este año. Uno de ellos, el primero, pues como saben, tiene que ver con el cambio de nombre de Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Se transformó en Programa de Apoyo PACMIC, Programa de Apoyo a la Multilingües y Comunitarias. Se le agregó lo de multilingües, en parte pues como un reconocimiento a la diversidad, ¿sí? Lingüística. Junto con ello, pues como saben, junto con una serie de cambios en número de integrantes de los participantes, yo creo que ahorita lo más relevante, ¿verdad?, es señalar que en esta ocasión, como todos sabemos, ¿verdad?, se da en un contexto muy especial que tiene que ver con la contingencia del coronavirus, los riesgos que ello implica, y en un contexto en donde la Secretaría de Salud, ¿verdad?, emite para controlar contagios de la pandemia una serie de recomendaciones que hay que acatar y que indudablemente están impactando en un programa que está dirigido precisamente a las culturas comunitarias, a las culturas grupales. Todo ello también implica retos porque no se puede convocar a la gente para realizar talleres de asesoría, que regularmente es una de las estrategias que utilizamos para promover, asesorar, inducir a las comunidades, a los promotores culturales, a los investigadores y artistas populares, ¿verdad? Toda esa parte que es muy importante en el PACMIC del contacto directo con
las comunidades en esta ocasión está restringido. Por ello, y como una medida de adaptarnos y ser congruentes, pues, en este contexto, prácticamente toda la promoción de la convocatoria se ha venido realizando, pues, utilizando las redes sociales, utilizando el internet, el teléfono, el WhatsApp, todos aquellos medios digitales que permiten el contacto. Aún así, estamos prácticamente la convocatoria se abrió en el mes de abril, se cierra el próximo día 29 de mayo. Aún así estamos encontrando que hay proyectos, hay contactos, obviamente que estos se dan más fuerte la solicitud de información en las zonas urbanas que cuentan pues con redes digitales que funcionan. Pero imagínense ustedes lo que ello implica hacer la promoción por estos medios en municipios que escasamente cuentan, incluso en ocasiones, ¿verdad?, con telefonía. Ya no digas tú con redes digitales, con teléfonos inteligentes que te permitan bajar la convocatoria. Es un escenario en el cual, obviamente, pues estamos adaptándonos, ¿sí? Y es mucho trabajo. Eso del trabajo en casa, en realidad no hay horario, se convierte en algo más pesado. Yo recibo en ocasiones llamadas a las 9 de la noche cuando alguien en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Baborigame, agarró señal. Entonces es el momento, ¿no? Y estamos hablando de municipios en donde, en teoría, el aislamiento geográfico iba a ser como una especie de burbuja de protección, pero vemos que en realidad, pues el COVID está avanzando incluso en municipios serranos, ¿verdad? A toda la gente lo que les decimos, por ejemplo, hoy tienen que ser, en lugar de 3 integrantes, la convocatoria estableció a 5 participantes. El juntarse es un problema, es un riesgo y hay que desalentar precisamente, ¿verdad?, a que la gente, como nos dicen nuestras autoridades, permanezcan en casa como medida prioritaria, ¿no?, para poner barreras, obstáculos a los contagios. Ese es el escenario. Y obviamente, pues, pusimos ya desde el año pasado como una estrategia, dada la extensión territorial del estado de Chihuahua, estamos hablando casi del 13% del territorio nacional, ¿verdad? Estamos hablando de un estado que presenta prácticamente, en términos ecológicos, 7, 8 ambientes ecológicos, ¿verdad? Lo cual permite una gran diversidad. Estamos hablando de un estado que implica retos por los patrones de asentamientos en la Sierra Tarahumara, que de por sí es difícil el acceso, su patrón de asentamiento, obedeciendo, o sea, es un patrón de asentamiento basado en la dispersión, precisamente para poder utilizar los pocos espacios en donde se posibilita el asentamiento, la agricultura en pequeña escala, etcétera. Entonces, es una gran dispersión de poblaciones en el territorio. Ese es un reto. Ahí es muy, muy difícil, es muy complicado, y sobre todo porque el programa PACMIC pues tiene como objetivo precisamente a la población, a las poblaciones indígenas. Se le da prioridad también a la población con índices de marginación, gente que ha estado excluida, no solamente de la política y los programas culturales, sino incluso de muchos otros necesidades o servicios básicos, ¿no?, fundamentales. Entonces, comentaba que el año pasado, como una estrategia para poder cubrir con tan poco personal que tenemos en la unidad, ¿verdad? Una estrategia era hacerlo vía internet. Entonces, para ello,
este año acabamos, en abril, se acaba de poner ya funcionando una página web que es culturaspopulares.chihuahua.gov.mx. En este sitio está disponible, en esta página está disponible la convocatoria 2020, están disponibles los formatos para que la gente participe. Se pueden descargar, se pueden llenar, se pueden enviar, nosotros los podemos recibir, y también a través de un buzón de comentarios se les brinda asesoría directa a las personas que así lo solicitan. Entonces, en ocasiones benditas redes sociales, ¿verdad? Esta página es una herramienta que en este momento está siendo de mucha utilidad por la posibilidad de traspasar estos obstáculos que las disposiciones sanitarias nos impiden o nos restringen. Ahí se pueden meter, repito, culturaspopulares.chihuahua.gov.mx, la convocatoria, la asesoría, los formatos, porque hay dos modalidades. Aprovecho aquí para hablar, reiterar que desde el año pasado el PACMIC tiene dos modalidades de participación. Uno es la modalidad de intervención. En esa modalidad la gente puede solicitar hasta un máximo de 40,000 pesos. Y la modalidad de proyectos. En la modalidad de proyectos, las comunidades, la gente puede acceder a un monto de hasta 100,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen, bueno, uno es un proyecto chiquito y otro es un proyecto grandote. En números así pareciera, pero está diseñado para facilitar también a que la gente diseñe de mejor manera el proyecto. Los proyectos de intervención que pueden acceder hasta 40,000 pesos son proyectos que tienen que ver con una necesidad muy específica a resolver. Es decir, yo tengo un grupo de matachines, me hace falta la vestimenta, ¿verdad? Pues en ese rango de 40,000 pesos es más que suficiente para realizar. Lo que son proyectos hasta 100,000 pesos, pues estamos hablando de proyectos más integrales que involucran acciones tanto de promoción, de capacitación, de producir materiales como videos, documentales, investigaciones, como parte pues de la promoción de las culturas populares e indígenas, y obedece a esa diferencia que históricamente se han detectado en la convocatoria. O sea, las comunidades muchas veces lo que pretenden son resolver problemáticas específicas, como esto que mencionaba, ¿no? Adquirir instrumentos para mi grupo. Obviamente, ese es el límite, y los proyectos, pues es un proyecto más estructurado. De hecho, otra de las grandes diferencias es que en los proyectos de intervención basta con que la gente haga un buen enunciado de lo que pretende hacer, ¿sí? No lo tiene que desglosar tanto en objetivos, en metas, en un cronograma de las actividades. Es un formato más simple que responde pues muchas veces a que en el PACMIC participan gentes de diferentes niveles educativos, de diferentes tradiciones culturales, y se adapta fácilmente. No, esto tiene que ver, ¿verdad? Muchas veces incluso en el medio académico es difícil a la gente que está formada en el llenado de los formatos para participar en proyectos, se vuelven muy engorrosos, trámites que te hacen pues recurrir, ¿no? O resolver de alguna u otra manera. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua,
poco arriba del 50% de las iniciativas que recibimos son de los pueblos originarios. Y muchas veces, incluso el contar con un acta o no de nacimiento, créanme que es un impedimento, dado que la Constitución reconoce los usos y costumbres, ¿verdad? No estoy obligado yo a tener como tal un registro ante Hacienda, un registro, un acta de nacimiento, muchas veces. Entonces hay que suplir esas barreras, esos obstáculos para que las comunidades puedan acceder primero a la información, a la asesoría y obviamente a los recursos en caso de ser beneficiados. No sé si hay aquí alguna pregunta al respecto. No te escucho. Ahí va. ¿Victoria? Bueno, yo iba a preguntar, ahorita que estabas comentando sobre algunos problemas que ha habido para que el de las comunidades se comuniquen con la Secretaría o con ustedes, con el departamento específicamente, ¿crees que haya alguna posibilidad en la cual se extienda el plazo de la convocatoria? Oficialmente, la fecha es el 29. En términos, pues, técnicos, ¿verdad? En términos humanos, en términos del contexto en el que estamos viviendo, una prórroga, desde luego que se piensa negociar, se piensa establecer, porque la realidad nos dice, no hay condiciones, no son las mejores condiciones para que las comunidades ejerzan sus derechos, en este caso sus derechos a la salud, primero que nada, pero también los derechos culturales. Uno no está encima del otro, ¿verdad? Sabemos que los derechos humanos son interdependientes, no está uno por encima del otro, pero el derecho de acceso a la información hoy es un obstáculo, eso es una realidad y debe de ser un elemento, pues, a considerar, porque es una situación extraordinaria la que estamos viviendo, es una emergencia, y ante las emergencias, pues es obvio que también se requieren medidas de emergencia, ¿verdad? Se está considerando, no es oficial. Yo lo que les recomiendo a las personas, ¿verdad?, es seguir esforzándonos porque el día 29 tengamos ellos que elaboren sus proyectos y que nosotros tengamos recibidos sus proyectos. Incluso lo que les recomendamos, ahorita hay problemas, incluso aquí en la ciudad, ¿no? Un compañero el día de ayer preguntaba, oye, no puedo obtener la carta de aval porque la institución que me la va a proporcionar está cerrada, ¿sí? Obviamente que esas son consideraciones que se van a tener que tomar en cuenta a la hora de hacer válidos los registros. La gente está haciendo lo que puede en este contexto, no está omitiendo, ¿verdad?, las reglas de operación, pero es una realidad. Las instituciones, la mayoría están cerradas, ¿verdad? El mismo integrar el grupo de participantes, Victoria, que son, te decía que de 3 pasó a 5, pues estaríamos incurriendo, estaríamos yendo en contra de las disposiciones de la Secretaría de Salud a decirles, no, júntense y saquen, no, lo dejaremos para después. En este momento, obviamente, lo prioritario es la salud, es acatar las disposiciones de las autoridades, ¿verdad?, del ramo, y obviamente no se puede no se puede incitar, obligar para el cumplimiento de un requisito, ¿verdad?, a que se rompa el distanciamiento. Hay que permanecer en las casas, la gente, pues obviamente, en su momento se integrarán cuando existan las condiciones, cuando las propias autoridades de salud digan, ok, vamos a empezar a aligerar las medidas y gradualmente entraremos pues a la normalidad, entre comillas, ¿no? Este año, ¿cómo se dio el presupuesto
para el proyecto, para el PACMIC? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Cómo ha sido el proceso? Híjole, esa es la pregunta, Ismael, una de las preguntas más importantes. Como sabemos, ¿verdad? Tanto el gobierno federal como estatal, como todos los ámbitos de gobierno, obviamente la pandemia del coronavirus ha hecho darle prioridad precisamente a atenderla. Y ello implica, obviamente, pues tomar medidas presupuestales que implican recortes a lo que se considera que no son, no que no sean importantes, pero que en este momento la prioridad es el aspecto de la salud. Sí, hay recortes, hay que decirlo, ¿verdad? Esto del coronavirus vino a dar un vuelco a todo lo que se tenía programado. El año pasado anduvimos en los 5 millones de pesos. Sí va a tocar, sí va a haber una disminución presupuestal. Aún no sabemos, ¿verdad?, de qué rango va a ser. Pero digo, pues incluso están en las propias perdón, disposiciones que ha emitido el gobierno federal, ¿verdad?, de reetiquetar recursos ante la pandemia. Entonces no sería ninguna novedad, pero con toda seguridad, puedo decir que andaríamos en un monto mínimo arriba de los 3 millones de pesos. El mínimo. El mínimo. El año pasado esta fue la primera vez que se puso esta modalidad de proyectos y de intervenciones. Sí, y de intervenciones. ¿Qué cambio notaron? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se presentó? ¿Y qué se espera para este año con lo de la contingencia? Obviamente que nos va a impactar. Mira, afortunadamente el PACMIC, de hecho, los proyectos, ¿verdad? Desde la emisión pasada, estamos hablando que siguen estando dirigidos a comunidades de los ámbitos tanto rurales como urbanos y alentar la diversidad cultural. Puede ser grupos informales, estos deben estar integrados por un mínimo de 5 personas, ¿verdad? Y bueno, el ámbito de la academia, académicos que estén interesados en la promoción de la diversidad, y esta se funda precisamente en lo que le llamamos patrimonio cultural inmaterial. Esta inclusión de términos que corresponden más al ámbito académico y de instituciones como la UNESCO, ¿no?, que tratan de normar, que norman más bien a nivel internacional, ¿verdad? Los conceptos. Sí hay sí hubo, dijéramos que las comunidades, incluso algunas personas nos decían, oiga, entonces el PACMIC ya no es el PACMIC, porque hoy hablábamos de cosmovisiones, hablábamos de prácticas de comunalidad, ¿sí? De artes populares, pero está muy clara, la gente tiene muy claro, ¿verdad?, que lo más importante es lo que es su cultura. Eso se comprende muy bien. Si bien nosotros cuando decimos cosmovisiones, que es la categoría, ¿verdad?, que aparece en la convocatoria, pues bueno, de ahí se desglosa que esto tiene que ver, ¿verdad?, con toda la cosmovisión que los pueblos tienen sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre el territorio, sobre los recursos. En apariencia era como una categoría nueva a la cual algunas comunidades no pertenecen, como repito, al medio académico, ¿verdad? Pero en la cosmovisión, por ejemplo, cabe muy bien, se entiende, porque los pueblos originarios, mira, en esta categoría aparece la tierra, esta cosmovisión
espiritual que se tiene, de que se concibe a la tierra como madre, como territorio, ¿verdad? Incluso en la cultura rarámuri la palabra casa y la palabra fosa o tumba prácticamente es la misma. Eso habla precisamente de que esta visión que se tiene de la tierra como madre, ¿verdad?, del universo, como una red de interconexiones sagradas, espirituales, etcétera, es cuestión nada más de ponerlo en esos términos y eso es lo que en un principio nosotros considerábamos que iba a ser, que iba a meter algo de confusión, pues con algo de asesoría. Incluso les decíamos, mira, tú pon tu proyecto y nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de colocarlo en el ámbito que está, al cual le corresponde. Los ámbitos, se los recuerdo, son 6, eran 5 el año pasado. El primero de ellos era la cosmovisiones, el segundo eran prácticas de la comunalidad, el tercero, que es el más socorrido y el más claro, es el de artes populares, porque ahí entra pues, la literatura oral, escrita, las danzas, la música, lo que ha sido históricamente el campo y los temas en que más meten participaciones. El cuarto sería el de culturas alimentarias. El quinto son pedagogías comunitarias y en este año se agregó un sexto ámbito donde las comunidades y las personas y los grupos pueden participar, que es el de la protección de los derechos colectivos. Y aquí hay que decir que este nuevo ámbito de la protección de los derechos colectivos es muy importante porque las comunidades están sufriendo de un abuso y un uso sin autorización de sus elementos culturales, patrimoniales. Todo mundo hoy, ¿verdad? Hay un vacío legal, desafortunadamente, que bueno, el año pasado se presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para avanzar en la construcción de un marco jurídico que ponga freno a toda la apropiación indebida que marcas, hay muchos casos, ¿no?, que ya han sido ventilados, como estas grandes compañías de moda que utilizan patrones, que utilizan dibujos, formas, iconografías de los pueblos originarios y los plasman en sus productos. Eso, obviamente, eso es un robo, es una apropiación indebida, porque los dueños de ese patrimonio, de esos diseños, ¿verdad?, son los pueblos que los han creado a lo largo de su historia y que son símbolos de identidad. Aquí yo les diría, agarren diseños protegidos de grandes marcas, ¿no?, como Disney, etcétera, utilícenlo y van a ver qué es lo que va a pasar. Inmediatamente sus aparatos jurídicos llegan y hace que paguen las regalías correspondientes. Todavía entonces, haber incluido la parte de la protección de los derechos colectivos, que va desde, hay que empezar a documentar qué prácticas se han hecho o están haciendo las comunidades. Hay que fomentar la reflexión colectiva sobre este tema, porque muchas comunidades, ¿verdad?, y la sociedad en general, estamos dotados de derechos, pero muchas veces, como ciudadanos, como sociedad, desconocemos esos derechos. Entonces, en la práctica, esos derechos que están para protegernos, pues no se practican, no se ejercen. Entonces, promover talleres en las comunidades para capacitarse en el tema
de la protección de los derechos culturales es muy importante, y también la promoción de esto, ¿no? Lo más claro, lo más visible son la apropiación que se hace de los diseños textiles, ¿sí? Esa parte, digo, ha habido ya casos a nivel internacional que han sido pues documentados, ¿no? De compañías de alta moda que se apropian, que utilizan sin el debido autorización y sin la debida compensación que les debiera de corresponder a las comunidades que son las propietarias, que son quienes detentan esos derechos. Hay un vacío y en ese sentido, ese nuevo ámbito es muy relevante. No sé si quedó contestada la pregunta, Ismael. Sí, más o menos. Victoria. ¿No han pensado en hacer un taller virtual para que, bueno, la gente tenga acceso a esta asesoría? Los que tienen la oportunidad, por ejemplo, de hacerlo en línea, Sí. pues así pueden asistirlo o verlo a la hora que ellos les convenga, como toda esta serie de contenidos virtuales que se han estado manejando por parte de la Secretaría de Cultura, pues tanto de Chihuahua tanto como la federal, y que se tenga ahí a disposición. Inclusive, viéndolo yo más adelante, en las comunidades rurales, en las serranas, donde no hay posibilidad de internet, donde no hay esta capacidad para que las personas tengan acceso pues a una asesoría virtual, esto se puede bajar de manera de video y publicar en las televisoras comunitarias, que en muchos municipios de estos donde no hay otro sistema más, sí tiene la capacidad de llegar. Sí, Ismael, esa es de hecho lo estamos elaborando. Tenemos contacto, ¿verdad?, con algunos municipios que estamos precisamente en esta fase de elaboración de estos tutoriales, que como bien dices, ¿verdad?, se pueden reproducir repito, donde hay condiciones. Ahorita nosotros, el teléfono ha sido incluso más que otro medio de comunicación, ¿verdad? Ha sido lo más importante, porque es voz a voz, ¿no? Se nos caen las transmisiones cuando estamos intentando por otros medios, ¿verdad? Porque, bueno, estamos hablando de zonas muy alejadas. Tú conoces muy bien la sierra, ¿no? Comunidades donde de la cabecera tienes que hacer todavía 7, 8 horas, la gente ir a determinado lugar para poder recibir la señal. El tutorial se está elaborando. Lo otro que estamos haciendo es el trabajo directo con algunas, donde existen las condiciones, como aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde hay institutos municipales de cultura, en donde personal de ellos y otras secretarías están promoviendo la convocatoria, porque el PACMIC tiene esa gran ventaja, ¿no? Es un programa posicionado, no es un programa emergente, está muy posicionado en todo el estado, en los pueblos originarios también, y por ello la parte de estos tutoriales, ¿verdad?, va a ser la herramienta principal. Regularmente estas asesorías son fundamentales porque un simple omisión de alguno de los datos, ¿verdad?, que te pide la convocatoria, te invalida los proyectos. Entonces nosotros tenemos la experiencia acumulada a través de los años de la importancia que tienen el dar estas asesorías. Te lo haremos saber cuando esté listo también para que nos apoyes ahí con tu red que ya tienes, ¿verdad? Por lo pronto, pues estamos en esta página
doy el correo electrónico también donde se pueden enviar los proyectos, ¿verdad? El correo electrónico es pacmic, todo en minúscula, .sc.chih@gmail.com. Y en Facebook, ¿verdad? Pues Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares y Urbanas. En Instagram, Culturas Populares. Y en todos estos espacios se puede acceder a asesoría, a envío a bajar, a acceder a los formatos y a la convocatoria con todos los requisitos y ahí entrar en contacto directo. Por favor, los teléfonos de la oficina, obviamente la gente se queja, ¿verdad?, de que nadie responde. Obviamente las razones se entienden, pero ya entran en contacto y pues lo hacemos teléfono a teléfono para resolverlo, ¿no? Sí, bueno, pues ya ahorita ya nos quedan prácticamente 3 minutos de transmisión. No quise distraer mucho este tema porque ahorita pues es importante, la convocatoria está por cerrar, hay que darle pues toda la importancia y toda la información que se merece. Pero bueno, quedamos para una entrevista más amplia, con temas más amplios de recursos y programas que han cambiado, que se han quitado o que vienen nuevos. Y otra cosa, bueno, pues ahorita estuve tratando de buscar un poquito acerca de tu semblanza. Me gustaría mucho más adelante también hacerte una entrevista personal para que se conozca más de ti. Yo creo que eres una persona de las más comprometidas con lo que son las culturas populares, que he estado al frente muchos años de lo que es el PACMI, y me ha tocado ver de cerca cómo peleas, cómo pues realizas esta actividad de una manera pasional, por decirlo así, y que, bueno, pues yo creo que es muy importante y muy valorable conocer un poquito más de tu persona, ya que, bueno, pues siempre te manejas ahí como que de bajo perfil porque no hay nada de información por abajo. Y nos gustaría conocer un poquito o bastante más de ti. Claro que sí, Ismael. No es lo más importante, ¿verdad? Son otros aspectos ahorita lo que nos deben de preocupar, pero con mucho gusto podemos ahondar en temas que gustes y mandes, todo lo que tenga que ver pues con el desarrollo cultural del Estado. Y bien lo dices, ¿verdad? Esta es una sociedad muy desigual y bueno, a mí lo que más me ha interesado en la vida es precisamente hacer lo que se pueda hacer para que estas desigualdades que excluyen, que marginan, que relegan, que generan prejuicios, que generan realidades que deberían de dar vergüenza en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Para mí eso es lo más importante. Ya dejemos, hay otras cuestiones, ¿verdad? Pues por ahí hay ensayos, libros, yo publico, no publico aquí, te lo digo, por razones, por convicciones personales, ¿no? Pero ahí hay materiales que luego, pues con mucho gusto, ¿no? Y pues gracias, yo creo que ahorita, pues lo más importante es que la gente sepa y pueda acceder a estos recursos, que a final de cuentas son recursos para el desarrollo cultural. Y el desarrollo cultural es fundamental para, no solamente para producir mejores ciudadanos, mejores sociedades, también en lo personal es fundamental, ¿no? Y lo primero es que hay que hacer conciencia de estos derechos, de estos recursos, de estos programas, para que la gente tenga las mismas oportunidades de participación. En este momento, una de las razones que se piensa argumentar es no puedes realizar o hay que ponerle contrapesos a una convocatoria que ya de por sí, si la estamos haciendo de manera
virtual, por medios digitales, en donde la gran mayoría de la población, por diferentes circunstancias, no tiene acceso a la información para participar en su cultura, que ese es uno de sus principales derechos culturales, más que te lleven la cultura, más que vayas, no, lo más importante es la cultura propia, ¿sí? Después viene todo lo demás y bueno, por ahí es donde el PACMIC yo creo que es una gran herramienta y soporte para el reconocimiento de las diferentes culturas que habitan en el país y en nuestro estado. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y bueno, pues vamos a estar dando a conocer aquí lo que es la convocatoria PACMIC y pues Victoria, por ahí se nos fue la imagen. Victoria, ¿algo más? No, pues muchas gracias, Gustavo, por esta entrevista, ¿no? Y estamos pendientes, como tú dices, para la otra ya con temas, para entrar en la cuestión antropológica y social. Entonces, no me queda más que agradecer el espacio y bueno, no se olviden de consultar la convocatoria del nuevo PACMIC, ¿no? El nuevo proyecto. Así es, bueno, a alguna gente se le ha hecho un poquito más complicada, tal vez por estas, distintos Los nuevos ámbitos, sí. que se están manejando, entonces, pero bueno, nosotros sabemos que ahí está siempre el equipo de PACMIC con la mejor disposición para dar asesoría y seguimiento a los proyectos y bueno, pues hay que participar. Ismael, Victoria, muchísimas gracias por el espacio y pues reiterar, gracias por el apoyo. Visiten la página de culturaspopulares.chihuahua.gov.mx, así como las de Facebook, correos electrónicos. Ahí están las convocatorias. Esa es la vía para cualquier duda, cualquier asesoría que las personas requieran, estamos a la orden. Y gracias, y recordarles que el 29 de mayo es el cierre formal de la convocatoria y hay que hacer esfuerzos extras para que la mayor gente y comunidades participen. Muchísimas gracias. No, pues gracias nuevamente y bueno, pues ya saben, síganos aquí por Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua.